figura que está en la parte inferior izquierda, yo ya sé que eso es una figura donde me muestra los picos de fragmentos de ADN, y en particular estas figuras, como ya las vimos en clase, ya sabemos que se refiere a una técnica que se llama microsatélites, y que esa técnica, su marcador molecular es un fragmento de ADN, y la variación de ese fragmento de ADN la mide en la longitud. Sabemos que los microsatélites me pueden encontrar alelos con una base de diferencia, es decir, yo puedo tener un alelo de 160 bases y otro alelo en otro individuo en esa especie de 161 bases. Entonces ya entendí las razones técnicas por la cual yo no resuelvo en agarosa las diferencias de ese tamaño, ¿sí? Entonces, ya lo tengo ya lo capturé en mi cabeza, que ya cuando yo vea esta figura, en automático me dice que esta figura ya no se trata de microsatélites, y aquí entonces es una secuencia. La secuencia, al igual que con cualquier otro de los marcadores moleculares, yo voy a saber su variación hasta que la comparo con la secuencia de otro individuo de ese mismo locus. O sea, siempre yo lo que voy a comparar entre los individuos siempre va a ser un mismo locus, lo voy a atravesar su variación en todos los individuos que yo muestre en una población, y entonces ya voy viendo la variación. Entonces, ¿qué voy a necesitar previamente? Yo no sé si a lo largo de su carrera les han dado trabajos con secuencias. Yo supondría que en su clase de sistemática hicieron algunos ejercicios de bajar secuencias, alinear secuencias, etc. Esta es la razón por la cual genética de poblaciones necesita que sí ya tengas otros conocimientos previos. Entonces, capturen en su cabeza, en su memoria de figuras, capturen esto, y entonces dense cuenta que ustedes ya van a reconocer esta figura. En automático me está diciendo que esta figura se obtuvo con un secuenciador. ¿Por qué? Porque estaban pintados de colores cada una de los nucleótidos que forman la secuencia. ¿Eso qué quiere decir entonces? Están pintados de colores, y les decía que es una convención asignar a cada color. Yo ya a veces no veo la secuencia lineal porque estoy revisando, por ejemplo, otras cosas, lo que llamamos ruido o otras cosas, y entonces no me enfoco en la secuencia lineal. Esta figura tiene dos informaciones aquí. Tiene por un lado la secuencia lineal, que sería de mucha flojera y de mucho tiempo irla capturando. Entonces el secuenciador siempre me va a mandar esta figura que se llama un electroferograma de secuencias. Electroferograma de secuencias. Y me va a mandar también otro archivo el secuenciador, que es el archivo en el formato del secuenciador, y que yo lo voy a pasar a un formato FASTA, que se acuerdan, este es el formato FASTA, y este formato FASTA es donde yo ya no voy a ver nunca este detalle de los picos, y los picos son de fluorescencia. Pero fíjense, les digo que hay un montón de información técnica que no necesariamente pues se la tienen que saber de memoria, pero eso les permite entender. Con los microsatélites, ¿se acuerdan que se usaban unos fluorocromos que se llaman FAB, NET, TET, EX, y que pintaban de color a uno de los oligos? Y eso era para que a la hora que pase esa cadena de ADN con un oligo marcado por el rayo de láser, por la ventana del láser, y dé el chispazo, estimule entonces, y entonces refleje una onda de una cierta longitud de onda, y el software del secuenciador
la técnico, la bióloga o el biólogo que operan ese robot ya le había dado que iba a correr en la aplicación de fragmentos de ADN marcados con estos fluorocromos, ¿sí? En la secuencia, lo que está marcado, es muy evidente que lo que está marcado son los DNTPs. Los DNTPs. Y esto que estamos viendo aquí no es, ya les expliqué, el flujo del trabajo de las secuencias, no es directamente la reacción de PCR de amplificación, es la reacción de secuenciación producida por PCR. Ok. Ahora bien, lo que yo voy a comparar entre dos individuos lo llamo mutaciones. ¿Qué va a ser una mutación? Para que yo compare las mutaciones, yo voy a necesitar hacer un tratamiento, un paso previo que se puede hacer con algoritmos de modelos matemáticos de mutación, y eso ya no lo hacemos a mano, ya sabemos teoría de evolución molecular de secuencias, y entonces nosotros agarramos un software y le decimos, alíneame con este algoritmo, este conjunto de tantas secuencias, ¿sí? Entonces, cuando yo alineo esas secuencias, lo que yo ya voy a ser capaz de ver es la tabla 1 de su artículo. ¿Están viendo la tabla 1 del artículo? ¿Sí? Todo el mundo la ve, que la vea en su... Entonces, allí actívale que vas a hacerle notas. Le puedes hacer notas de texto o le puedes subrayar y después ya sabes, va a ser tu PDF. Todo el mundo necesito que esté viendo su artículo y que esté trabajando a la par conmigo con lo que voy a hacer. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, datos relevantes para cuando uno trabaja con secuencias. Yo tengo que tener una misma región. A esa región de ADN yo la voy a llamar locus también. Es decir, acuérdense, en latín locus quiere decir lugar. Pero yo ya a estas alturas ya entendí que yo no necesariamente sé el lugar, ¿sí? Pero secuencias tiene una particularidad. Lo que yo amplifico por PCR es una región blanco. Ah, ok. Entonces, acuérdate, es una región blanco y por lo tanto va a tener dos banderas, va a tener un F y un R, y entonces te la van a cerrar esa región. Te crean un callejón sin salida. Entonces, aunque tú tengas un exceso de ADN y tú quieras trabajar un locus del ADN mitocondrial, un locus de cloroplasto, un locus de ADN nuclear, yo no voy a aislar en el laboratorio ese locus. Lo que yo voy a meter al PCR va a ser el ADN genómico total. Entonces, ese lo extraigo y lo meto, y entonces por afinidad, fíjate bien, por la buena selección de los oligos, lo que yo voy a obtener es una banda amplificada, y con esa banda amplificada lo que yo voy a obtener es entonces un fragmento de ADN. Este fragmento de ADN, que se llama ahora producto de PCR, voy a usar 1 microlitro de ese y voy a preparar una reacción de secuenciación con otra química, una química muy costosa, ya no se usa el mismo kit, y es tan costosa esa química por la siguiente razón. Lo que trae esa química es lo siguiente. Cuando vemos esto, lo que está marcado son unos nucleótidos, unos DNTPs muy particulares que se llaman DNTPs, DNTPs. ¿Qué quiere decir eso de los DD? Ya voy a borrar mi aviso de la noticia del examen para el próximo miércoles.
¿ok? Entonces, próximo miércoles, en orden alfabético, yo los voy a ir convocando. El que no esté, pues no estuvo y ya. Los de NTPs, vamos a ver qué son. Entonces, el acrónimo en inglés se usa también en español. En inglés lo pronuncian DNTP y en inglés le decimos, y en español le decimos DNTP. Ok. Los que tú pusiste en tu reacción de PCR para amplificar no están marcados y están aquí. Los que tú pones en el PCR de secuenciación es un mix, y este método es el método de Sanger y se conoce también como el método Didioxy. Y es importante por esto, nomás es para que entiendas cómo funciona. En tu vialecito que tú compras, en el kit de secuenciación que cuesta ahorita cerca de 40,000 pesos para 100 reacciones, de DNTPs, y viene una mezcla con DNTPs. Ok. Y esto es lo que voy a aprovechar para que entiendan qué cosa tan maravillosa, qué ingenio se hace. Ok. Entonces, vamos a ver esto. Ok. Entonces, miren, ustedes a este nivel yo ya no me voy a detener. Sabemos que el ADN de los seres vivos en el planeta Tierra se compone de 2 purinas y 2 pirimidinas. Adenina, guanina, citosina, timina. Allí ustedes recurran a las estrategias que tengan para memorizar. Entiendan que el anillo más complejo son las de nombre más corto. Hagan lo que tengan que hacer y hagan lo que tengan que hacer y entonces para que ustedes entiendan esto. Ok. Nosotros sabemos que las bases nitrogenadas, si nada más yo las tengo de este modo, esta trivialidad, esto es una base nitrogenada. Ok, esto no es ADN. Esto no es ADN. Esta es una base nitrogenada. Esta es una molécula de azúcar de tipo pentosa, penta 5. ¿5 qué? 5 carbonos. Ok, perfecto. Hasta aquí vamos bien. Entonces, lo que está aquí numerado son estos carbonos y esto es muy importante, súper importante. ¿Por qué? Entonces, una molécula de pentosa tampoco es ADN. Entonces, ¿dónde es un ADN? Cuando yo formo un polímero lineal, es decir, un nucleótido. ¿Qué es un nucleótido? El nucleótido se define entonces como una molécula que se compone de azúcar, de una base nitrogenada y fundamental, de un enlace fosfato, ¿sí? En ese momento, si yo nada más tengo una sola molécula, pues entonces con esos 3 componentes tengo pues nada más no tengo un polímero, ¿no? Tengo un monómero, tengo un tabique. Yo necesito tener muchos tabiques llamadas nucleótidos. Hasta este momento se convierte en un nucleótido. Quiere decir que lo que yo le compro a un proveedor y que se llaman DNTP, que lo que quiere decir es dinucleotide, y aquí lo que quiere decir es que son los 4 tipos. Quiere decir que lo que me venden por ingeniería genética sintetizado son estos que están estructurados limpios, puros por ingeniería genética, ¿sí? Entonces, si yo sé, fíjate bien, cómo se forma una cadena de ADN en las células,
En las células, fíjense muy bien en este dato, porque esto es fundamental para que podamos entenderlo. Fíjense cómo se enlaza, en dónde se enlazan, estas. Y resulta que si yo numero los carbonos, 1, 2, 3, ok. Yo tengo este paquetito. Este es un nucleótido, ok. Cuando ese nucleótido libera agua y se une al carbono 3 con un enlace fosfato a otro, entonces voy formando un polímero, ok. Fíjense, este conocimiento técnico de cómo crece la cadena, es fundamental. Fíjense bien qué cosa tan maravillosa hicieron en el método Didioxy. Didioxy lo que quiere decir es lo siguiente. Quiere decir que el grupo OH del carbono 3, que es donde se formaría el enlace fosfato del siguiente, está alterado. ¿En qué modo está alterado? Didioxi quiere decir, didioxi quiere decir sin el OH, sin el OH. Si no tienes el grupo OH en el carbono 3, en consecuencia, no se puede formar, no se le puede pegar el siguiente nucleótido. No se le puede pegar. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener? Lo que vamos a tener, entonces, es que hay una reacción que está ocurriendo en el vial, en el secuenciador. ¿Y qué está pasando? Te presento lo siguiente y espero que me entiendas. Concéntrate mucho en esto, por favor. Entonces, fíjate bien. Tú tienes en un vial una mezcla. Todo lo necesario ya a estas alturas, ya sabes qué le tienes que poner y ya sabes que aquí, en reacción de secuenciación, ya no viene el ADN genómico, ya viene un microlitro de producto de PCR en lugar de ADN, ¿sí? Y entonces fíjate qué cosa tan hermosa. En tu kit de secuenciación viene una mezcla de nucleótidos normales, es decir, con el grupo OH en el carbono 3, ¿de dónde? ¿Del carbono 3 en dónde está? En la pentosa. ¿Para qué me sirve ese grupo OH? Para que por liberación de agua se junte el enlace fosfato y entonces se me pegue otro nucleótido. Eso ya, captúralo, está fácil de entender, ok. Y tienes otra mezcla donde se crean, por ingeniería genética, se crean estos grupos alterados de DNTPs. ¿Y qué tiene esto? Sin el grupo OH. Ok, perfecto. ¿Y eso para qué sirve? Pues mira, sirve para algo muy bonito. Cuando vayas a hacer tu reacción de PCR, la polimerasa, como que ya está anclada con el oligo que le metiste, ya está lista, está detectando, tiene la temperatura de la cinética óptima de ella, que una temperatura, por cierto, de una polimerasa de secuenciación son 62 grados centígrados, a diferencia de una polimerasa de amplificación. Ahorita en el mercado ya hay muchas, pero es más común esta que te estoy dando. ¿Qué va a pasar con esa polimerasa? Mira qué bonito, mira qué bonito. Cuando por el azar la polimerasa pegue como la polimerasa tiene una cadena molde, ¿no? O sea, tú le diste una cadena molde.
Por ejemplo, este ejemplo que te estoy poniendo, escribiendo de esta manera mal hecha, esta que te estoy, va entonces la polimerasa, va a agarrar en el vial y le va a poner para hacer la complementaria, pues lo que corresponde, ¿verdad? Entonces, pero en el vial, ¿qué va a haber? Va a haber DNTPs, DNTPs y DNTPs. ¿Qué es lo que está ejemplificando esto? Decimos entonces, y esta es la razón por la cual en algunos artículos vas a leer que dice, la secuenciación Sanger crea poblaciones de cadenas de ADN. Lo que te está diciendo es que va a haber cadenas de un solo nucleótido, cadenas de 2 nucleótidos, cadenas de 3, etcétera, etcétera. Si tú metiste, por ejemplo, un producto de PCR de 500 pares de bases, lo que va a ocurrir es que esta cadena se tendría que elongar, la polimerasa de secuenciación la tendría que sintetizar hasta los 500. Pero fíjate bien, los DNTPs van a estar marcados con fluorescencia. Entonces, aquella cadena donde se haya pegado, fíjate bien, se pegó una base nitrogenada de tipo timina, pero sin el OH. ¿Qué le va a pasar a esa cadena sin el OH? Ya no va a poder seguir con las uniones, ¿no? ¿Sí? ¿Quién está hablando? Déjame ver porque Hugo Hugo. ¿Hugo París o Hugo González? González. Hugo González, es correcto. Es decir, si tú ya no tienes el grupo OH en el carbono 3 de la pentosa, en consecuencia no hay modo de crecer. Ese es conocimiento biológico. Si alguien aplicó este conocimiento biológico y en consecuencia, en el mix que tú estás formando, vas a tener, fíjate bien, cadenas con DNTPs que son de 500 pares de bases, pero tú no las vas a ver. ¿Por qué no las vas a ver? Porque como siguieron creciendo, lo que tú ves es la señal de fluorescencia de estas, de modo, fíjate bien, que significa que aquí en el electroferograma, si yo veo este electroferograma, quiere decir, fíjense bien, así es como se ve la pantalla en la computadora cuando uno tiene la secuenciación. ¿Ok? Déjenme ver el color de la pluma porque lo cambié y aquí no se va a ver. Ok. Entonces, fíjense bien, siempre aparece lo siguiente. Esto quiere decir que es el tamaño de la secuencia. Entonces, va de 10 en 10 en este caso. Esta se llama ventana. Así se llama ventana en inglés y en español. Entonces, en esta ventana me presenta varios datos. Todos estos que están aquí al eje de las Y's, la verdad no lo pelo porque es la intensidad de la fluorescencia. La intensidad de la fluorescencia, ya en este momento del curso ya sé que se puede deber a que a lo mejor le puse un poquito más, a que la secuencia misma tiene mayor afinidad por las guaninas o algo. No es un dato relevante. Lo que veo acá es lo que no queremos casi nunca nosotros, pero siempre lo vas a tener y se llama ruido de la secuencia. Estos son detalles. Ok, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá está la secuencia lineal y aquí está entonces el electroferograma. ¿Qué es el electroferograma? Los picos de fluorescencia con cada uno de esas señales. Fíjate bien, si yo veo aquí, por ejemplo, en la base 10 hay una adenina. Por convención, las adeninas son picos de fluorescencia verdes.
Ok. Quiere decir, fíjate bien, que para que aquí el secuenciador te marque en una secuencia de una longitud de 10 bases, quiere decir que el último nucleótido que se pegó en esta cadena es un DDNTP de tipo adenina, es decir, una DDATP. Y que los otros 9 están sintetizados y permitieron el anclaje porque son DNTPs. ¿Sí? O sea, parece trabalenguas, pero no lo es. Y quiere decir que en la cadena, por ejemplo, aquí hay 4 Gs. G, 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 y los picos están aquí. G, 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 G. O sea, aquí la lectura me da 4 Gs y la intensidad es variable, pero yo encuentro entonces que tiene esto. ¿Qué quiere decir? Que aquí es la décima, esta es la novena, esta es la octava, esta es la séptima, esta es la sexta y esta es la quinta. Quiere decir que todas, aunque yo no las vea, incluyendo la de 10, tiene atrás de ella una cadena de NTPs hasta 9 y el décimo, que por azar la polimerasa de secuenciación agarró y ese ya era un DNTP, ya no permitió el crecimiento. Entonces, la siguiente base que pase, la siguiente cadena va a ser de 11. Como yo tengo allí puesta una matriz que permite separar longitudes de las cadenas hasta con una sola base de diferencia, la siguiente que pase en tamaño se va a organizar y la siguiente que pase tiene 11. Y entonces lo que me está diciendo es que en la posición 11 tiene una timina. Y quiere decir eso, entonces, fíjate bien, que la posición 11, tú te puedes sentir con toda la confianza de decir que atrás de la DDTP de la posición 11 viene una cadena de DNTPs de 10 bases. ¿Sí queda claro el método de Dioxy? Este método de Dioxy es el método que utiliza secuenciación Sanger, que fue el método más utilizado durante más de 20 años en toda aplicación y pregunta de tipo de genética de poblaciones, evolutiva, etcétera, etcétera. Todavía hoy día no se desbanca Sanger, no la ha desbancado secuenciación masiva porque Sanger sigue teniendo muchas ventajas. Quizá en un futuro, a lo mejor ahorita tu tesis de licenciatura la haces con secuenciación Sanger, pero lo que sí es cierto es que seguramente el doctorado ya lo vas a hacer con secuenciación masiva. Es decir, no usamos a la técnica por moda, la usamos por la pregunta. Y Sanger va a seguir siendo la técnica que me va a proveer mucha información de muy buena calidad. Bueno, toda esta saliva que gasté es para que no se te queden los ojos desorbitados. Si tu curiosidad te demanda que digas, pues, ¿cómo funcionará esto de la secuenciación, caray? O sea, ¿cómo funcionará esto de la secuenciación? Entonces, si no hay dudas, seguimos adelante. ¿Sí? Entendí es que, digamos, después de 10 nucleótidos, el 11 es el que va a tener esa característica de que ya no va a dejar crecer a la cadena. Siempre. Ajá. O sea, mira, yo sé, si yo te pregunto en el examen, explícame este electroferograma, explícame esta figura, dime nombre, dime qué quiere decir, dime las generalidades, cómo se obtiene. No te voy a preguntar un método con pelos y señales. Entonces, siéntate con toda la confianza del mundo si lo que tú
dices que está allí es lo siguiente. Que todos estos nucleótidos que estén diciendo cuál es la secuencia lineal de ese ADN, todo lo que está allá arriba, tiene que ser de DNTP. Porque el DNTP tú no lo ves. Viene atrás para que permita el crecimiento y que permita haber llegado a la posición 11. Atrás hay 10 DNTPs que no van a florecer. ¿Sí me expliqué? Ajá. Entonces, quiere decir que todo lo que yo veo y que le lanza el chispazo al rayo láser, entonces lo que quiere decir, pues que tiene que ser una DDCTP. La T de la palabra del acrónimo quiere decir trifosfato. Trifosfato. Quiere decir entonces que está diciendo que es un nucleótido con enlace trisfosfato y también está allí obviada el azúcar. Entonces esto es lo que quiere decir. Quiere decir entonces que esas guaninas pues son una DDGTP, que las timinas son una DDTTP, que la adenina es una DDATT. ¿Sí me explico? Es decir, no hay modo, porque ese lo que te está presentando es el último nucleótido que está aquí. ¿Sí? El último. Entonces, quiere decir que cuando yo quiero, fíjate bien, lo que está intentando de ejemplificar esta figura que puse aquí, es que este es el último, después aquí este es el último, y entonces yo ya no veo con fluorescencia la T que vi en una cadena de un solo nucleótido. En una cadena de 2 nucleótidos, yo ya veo a la adenina, y si yo quiero ir acomodando de manera lineal esta secuencia, ahorita lo voy a hacer y alguien que quiera participar, y por ejemplo lo que se ve aquí en la tercera es una citosina, y luego una adenina, luego y yo ya no veo lo que hay detrás de esos DNTPs respectivos, ¿sí? ¿Sí queda claro? Ahora, para asegurarme que estén entendiendo bien, sí. Pero entonces, por ejemplo, que vimos en la imagen que había puesto, donde venía el electrocardiograma de secuencia. Sí. Por lo que entendí, entonces va así como lo puso ahorita en el ejemplo, va de 1 a 10, por ejemplo, y no se ve la secuencia de atrás, pero todas son idénticas, nada más al final es el que se va a contar en el electrocardiograma. ¿Sí es así o yo me perdí? Yo no te entendí nada. Bueno, a ver. Pero mira, Daphne. Si te digo que me dictes la secuencia lineal de este ejercicio, empieza a dictármela, por favor. ¿Cómo es la secuencia considerando que siempre se escriben del menor tamaño, y el menor tamaño es de una sola base, ¿sí? Hasta que vaya elongando. A ver, dímela. La primera, Sería pues lo que yo veo que florece es una T. Luego, ¿qué seguiría? A. Luego. C. Luego. A. Luego. G. Luego. G. Luego. T y G. Ajá. Y entonces, ¿qué es como resultado? Acá tú le pones el pico, acá tú le pones el pico, acá tú le pones el pico de cada color, porque están marcados con fluoróforos de colores, y entonces lo que tú estás viendo es el DNTP. Tú no ves, por ejemplo, una base de 500, cuando ya llegas a la posición 500, por ejemplo, pues tú no ves las 499 que hay en la posición 500, ¿no?
Tú nada más floreció al pasar por el láser, el último de DNTP. ¿Sí queda claro? Sí, ¿Sí? ya. Ujú. Bueno, este método es tan bueno, tan formidable, pues que se sigue utilizando todavía en ciertas aplicaciones de secuenciación masiva. Es decir, seguimos utilizando, hay otros cambios, etcétera, pero es decir, el modelo de DNTPs fue un hallazgo tremendo que permitió entonces obtener las secuencias, ¿sí? ¿Queda claro? ¿Sí? Ok. Ahora fíjense bien en lo que les voy a decir, y no quiero que se me hagan pelotas ni me vayan a poner mentiras en mi boca porque ustedes entienden las cosas mal. Nosotros estamos definiendo un atributo de los marcadores moleculares con una capacidad. Esa capacidad en particular la estoy llamando dominancia y codominancia. Ya a estas alturas ya entendí, si te pregunto en el examen, explícame de dónde viene el atributo de dominancia, codominancia de los marcadores moleculares, tú me vas a decir, bueno, viene trasladado desde Mendel, porque Mendel nunca podía ver fenotipos heterocigotos, y entonces él llamó dominancia, recesividad, y ahora en marcadores moleculares, los marcadores moleculares que no detectan heterocigotos se dice que son dominantes. Aquellos que sí, a diferencia de Mendel, que nunca vio los fenotipos heterocigotos, acá los que sí detectan heterocigotos se llaman codominantes, y de los que yo he visto en mi curso hasta ahorita son las isoenzimas y los microsatélites, ¿sí? Fíjate bien lo que te voy a decir. Entonces, ese atributo es una capacidad en sí misma de la técnica. Esa no se te modifica. Es decir, microsatélites tiene la capacidad de ser un marcador o de encontrar marcadores codominantes. ¿Es correcto? ¿Sí? Es correcto. Ok. Pero entonces, razona lo siguiente, por favor. Si microsatélites yo los aplico a genoma de núcleo, ¿cuántos alelos me va a encontrar en un locus microsatélites? ¿Hasta cuántos alelos por individuo, el locus con microsatélites, ese locus, cuántos alelos me va a reflejar? Más allá de que sean iguales o distintos. 2. Hasta 2. Perfecto. Ahora razona lo siguiente. Si yo utilizo microsatélites en mitocondria, ya sea a estas alturas, que el ADN mitocondrial y el ADN de cloroplasto, todos esas especies haplodiploides se los hereda solamente por una vía. Hay ciertas excepciones, pero estoy viendo generalidades en el curso, ¿sí? ¿Hasta cuántos alelos, usando la técnica de microsatélites, el genoma mitocondrial te va a encontrar en el locus? 1. 1, es correcto. ¿Quién habló? Yo, Anwar Salomón. Anual. Es correcto. Entonces, fíjate bien. Entonces, microsatélites perdió su atributo de codominancia. No es por el genoma que tú le estás dando para el análisis. Eso tú no lo puedes controlar. Microsatélites no te le va a poder arrancar 2 alelos a un genoma mitocondrial, toda vez que no es un genoma diploide, es un genoma haploide. Y no te vayas a perder en eso, por favor.
porque después vas a tener que ir haciendo una serie de ajustes a ciertas leyes de la herencia. Por ejemplo, nosotros tenemos una serie de pruebas y las vamos a ir viendo con detalle con los artículos que voy a agarrar de referencia. Ustedes van a ver, y lo pueden ustedes corroborar, siempre que usemos marcadores moleculares en genética de poblaciones, vamos a tener que decir, el marcador molecular se asume en equilibrio Hardy-Weinberg o no se asume en equilibrio Hardy-Weinberg, se asume herencia mendeliana o aparentemente las frecuencias de este marcador han encontrado que refleja herencia mendeliana. Todo eso lo vas a encontrar, ¿sí? Todo eso lo vas a encontrar y eso grábatelo de memoria. Entonces, hoy día, con microsatélites, nosotros sabemos, como es un marcador codominante y tenemos una serie de evidencias, decimos que se puede ajustar a ciertas reglas de la herencia de Mendel y decimos esto y esto, pero fíjate bien lo siguiente. Siempre que tengas un genoma haploide, entiéndase mitocondria, cloroplasto, genes en los cromosomas sexuales, siempre vas a encontrar la siguiente redacción. Se asume desequilibrio Hardy-Weinberg. ¿Por qué? Porque fíjate bien, y aquí es donde el biólogo tiene que saber entender hasta su máxima consecuencias la teoría. Mendel encontró 2 factores de la herencia por cada rasgo, por cada de los 7 rasgos que estudió. 2 factores de la herencia. ¿Era violeta o era blanca? ¿Era lisa o era rugosa? ¿Era amarilla o era verde? ¿Era alta o era enana? ¿Era axial o era terminal? Todo eso. Encontró 2 respuestas fenotípicas para cada rasgo. En el momento en que el ADN mitocondrial y el ADN de cloroplasto es genoma haploide, no hay 2 factores de la herencia. Alguien te puede poner un 4 y decirte, ¿cómo es esta herencia mendeliana? ¿Cómo es esto? Entonces, tú vas a leer artículos que dicen, este locus de la mitocondria no cumple cabalmente los principios mendelianos y ya te va a quedar claro por qué. Porque no cumple, no tienes modo de entender la dominancia y la recesividad, pero a lo mejor sí entiendes la segregación independiente y a lo mejor sí entiendes la transmisión independiente. ¿Sí me explico? Entonces, que no te vaya a agarrar desprevenido eso, que no te vaya a agarrar desprevenido. Por eso te digo que nosotros entonces tenemos que entender muy bien a Mendel para que digamos esto sí y esto no. Ahora, otra nota que necesitas tomar ya de manera formal es la siguiente. Nosotros vimos un marcador que se llama RAPIDS, cuyo alelo también es un fragmento de ADN y cuya variación la mido en la longitud de los fragmentos de ADN que se amplifican. ¿Sí? Ya lo vimos, pero además vimos que ese marcador era multialélico. ¿Y eso qué quiere decir? Que en un locus, en un individuo, ese locus se encuentra de 3 a más alelos, multialélico. En consecuencia, fíjate qué pasó. Fractura también el principio del mendeliano de 2 factores de la herencia por locus, es decir, por rasgo.
En genética de poblaciones, entonces el locus se viene a convertir operativamente en el rasgo que estudió Mendel, ¿sí? Y los alelos se vienen a convertir en genética de poblaciones en lo que Mendel llamó cada uno de los 2 factores de la herencia. Entonces, ese proceso analítico, hazlo, elabóralo en tu cabeza con mucho detalle para que entiendas eso. Cualquier marcador molecular, y así lo puedes ver y lo vas a corroborar, y no es porque el paper sea mío, no es porque yo ya he escrito esos artículos, no, tú lo puedes corroborar con otros artículos y te vas a encontrar. Siempre el editor, siempre los editores nos exigen que pongamos qué pasa con Hardy-Weinberg y qué pasa con Mendel en ese marcador. Entonces, de una vez te lo digo, todos los marcadores moleculares de tipo RAPIDS, entiéndase, dominante, y además multialélico, decimos, está en desequilibrio Hardy-Weinberg. Ni nos peleamos, ¿por qué? Porque no podemos poner a operar el modelo, porque nosotros vamos a revisar el modelo y vamos a ver que uno de sus supuestos genéticos del modelo, el supuesto genético de Hardy-Weinberg es un locus 2 alelos. Un locus 2 alelos. Si yo tengo un locus con muchos alelos, ¿sí me explico? Si yo tengo un locus, muchos alelos, nada que ver con Mendel, tampoco. Ese principio mendeliano no lo cumplo. Pero a diferencia de Mendel, yo a los dominantes y multialélicos, en automático les digo en desequilibrio Hardy-Weinberg. Así, en desequilibrio Hardy-Weinberg. Entonces, ¿y qué hago con Mendel? A Mendel lo veo con lupa y digo, dominancia, recesividad no la puedo demostrar. Segregación, parece que sí. Y entonces digo, cumple algunos de los principios mendelianos y así, esa es la razón por la cual así vienen los artículos. ¿Sí queda claro? Y de aquí nace todo esto. Entonces, fíjate bien, su atributo de dominancia, codominancia, no lo van a romper las técnicas moleculares y nada más vas a tener que hacer ajustes con el genoma que vas a utilizar. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Ok. Entonces, sí. ¿No? ¿Por qué? ¿A qué te refieres con técnicas inespecíficas? No sé. No, no, o sea, ¿por qué? No, o sea, mi mouse dejó de trabajar, entonces no me puedo mover. Qué pesadilla es esta. No puedo, no me parece este canijo. Ay, ay, ay. No te entiendo tu duda, pero si me das más detalles para poder, o sea, contestarte, porque el problema es que no te entiendo tu duda. O sea, las secuencias te voy a decir una cosa, ADN mitocondrial se trabaja sobre todo con secuencias. ¿Eso qué quiere decir? Que fíjate bien, que no porque se vaya a convertir operativamente en que solo me va a encontrar haplotipos en mitocondria por el tipo de herencia, eso no le va a quitar pues ciertas ventajas para contestar ciertas preguntas. Si no cumple a Mendel, tampoco yo voy a rechazar una técnica como tal. En genética de poblaciones yo lo que quiero es encontrar variación molecular y entender
los procesos microevolutivos que están ocurriendo en esas poblaciones, y yo los quiero entender porque ya a estas alturas de la ciencia en la biología, ya ahorita ya quedó rebasado que lo que ocurría en las poblaciones no tenía efectos evolutivos en escalas de tiempo más largas y a niveles taxonómicos superiores. Eso ya quedó rebasado. Ya ahorita ya sabemos que los procesos microevolutivos nos permiten entender procesos macroevolutivos o al nivel incluso de especies al menos. ¿Eso qué quiere decir? Que ya la genética de poblaciones, esa es la razón por la cual de algún modo entró en otra etapa muy vigorosa en los últimos 20 años, porque antes pensábamos que lo que ocurría en las poblaciones se quedaba en las poblaciones. Y ahora ya sabemos que no, que si nosotros somos capaces de visualizar a las poblaciones como entidades evolutivas a lo largo de escalas de tiempo, ya estoy entendiendo pues que no va a ser lo mismo que yo me fije en esta población si yo fuera capaz de hacerlo, que no soy capaz, porque no existe el modo de verla, esta población, moverme 10,000 años para atrás, moverme 500,000 de años para atrás y saber su estado de variación molecular, ¿sí? Pero entonces, ese vínculo entre... Me estoy peleando con él porque mi pantalla no me responde. No me responde mi pantalla. Entonces, es una locura, ¿verdad? Ay, Dios mío. No sé qué voy a hacer porque pues, no hay modo. O sea, no. Ok. Entonces, esa es, no sé si te contesté, Omar, y si por allí va tu duda, pero denme como más datos y yo trato de contestar sus dudas, ¿sí? ¿Sí? También por allí alguien levantó la mano. Ah, ok, creo que ya estoy viendo esto. ¿No? No. No funciona el mouse, no funciona está colapsada la pantalla, entonces pues no sé qué hacer. Canijo Zoom. A ver, vamos a intentar algo. ¿Alguien me puede compartir su pantalla? A ver si yo logro despertar a esta canija. Pero tiene que meterse a seguridad y que permita compartir a los demás maestros. Ah, es que según yo, desde el principio les permito. Y miren, no hay modo. Ahí A creo mí que... me parece que no se puede, profesora, porque usted está compartiendo. Ya, pero mira, por alguna razón, sirvió porque ya se despertó esta. Estaba dormida completamente, como si no estuviéramos ya en clase. Ok, entonces, por allí hay 2 manos levantadas. Si me ayudan diciéndome cuáles son las dudas o los comentarios. Qué flojera me da todo esto a mí. ¿Nadie tiene dudas? Entonces, para seguir la clase. Obviamente cuando quiera le dé su gana, ¿verdad? Porque alguien intentó ahorita compartir la pantalla, que lo vuelva a hacer. Porque no, ni mi teclado ni mi mouse responden. ¿Alguien me puede ayudar con eso, por favor? Intenten compartir su pantalla, a ver si como que le dan un jalón o algo. Sigue apareciendo un aviso que sí alguien compartiendo pantalla. Ajá, pero no es la mía. Sí, es la suya. Bueno, yo Sí, veo es la las suya, dos. profesora. Ajá, pero es que el problema es que no me deja moverme. Es decir, se quitó la pantalla grande, pero no veo, o sea, mi mouse no está. ¿Sí me explico? Es muy complicado
Y como estas canijas no se pueden resetear, ok, entonces ya estoy viendo el mouse. Tanta ventana de anuncios me cae gordo, de veras. Y sí, efectivamente o sea, se va. Ok, a ver. Ok, vamos a ver. Ahora, ok. ¿Ya están viendo el artículo? No, No. profesora, se sigue viendo su pantalla. Ajá, es que yo ya tengo en la pantalla el artículo. Déjenme forzar la salida del PowerPoint. Ya, ok. Entonces, ahora, ¿ya están viendo el artículo? No. No, todavía no. Bueno, pero todo el mundo lo puede abrir, ¿sí? Ok. No, esa no, ¿por qué no? Profesora, creo que si presiona Alt y S, se detiene la pantalla compartida. No, o sea, esa